Bienvenidos a este segundo dictador sobre Proteus y en concreto sobre el módulo ISIS. Abordaremos en este segundo video tutorial la construcción de un pequeño circuito eléctrico con muy pocos componentes y a medida que vayamos construyéndolo iremos viendo algunas de las opciones básicas que nos van a permitir diseñarlo de una forma simple, sencilla, sin entrar en técnicas avanzadas. Nuestro primer circuito a construir va a ser un circuito simple que va a constar de una batería, de un interruptor y de una resistencia. Vamos a ver cuando lo simulemos que cuando el interruptor está cerrado pasa corriente eléctrica a través de la resistencia, con lo cual se genera ahí en esa resistencia, entre extremos de esa resistencia, se produce una caída de tensión, y en el otro estado, cuando el interruptor está abierto, no pasa ninguna corriente eléctrica, con lo cual no hay caída de tensión en la resistencia. Bien, para buscar los componentes de este primer circuito, lógicamente tenemos que ir a la ventana Device, como vimos en el anterior registrador, y pinchar en el cuadradito numerado con P. Ahí se nos abre la ventana que maneja las librerías. Entonces, en un primer momento buscamos la batería, que estará, igual que en el ejemplo anterior, estará en la categoría misceláneos o miscelánea. Aquí pinchamos dos veces en el componente batería. Como vemos, se nos inserta automáticamente en esta ventana. A continuación buscamos resistencia, una resistencia. Vamos a la categoría resistor. Aquí ya tenemos, como vemos, un montón de resistencias que están referenciadas por la potencia y por el valor en ohmios, pero vamos a coger una resistencia en principio simbólica y después vamos a poder modificar el valor en ohmios al que deseemos. Aquí tenemos una resistencia genérica que va a venir con un valor por defecto de 10K, 10 kiloohmios, pero que después, vamos a ver, podemos modificar su valor. Cliqueamos dos veces, se inserta en la ventana anterior y ahora buscamos un interruptor, con lo cual vamos a buscar aquí en la categoría Switch y Relays y buscamos un interruptor. Si nos fijamos, a medida que vamos pinchando en los diferentes componentes, nos va apareciendo, y esto es general para todos los componentes de las librerías, nos aparece su símbolo y nos aparece también si tuviera su equivalente en PCB, que en este caso no existe ese paquete, ese encapsulado, por así decirlo, para la fabricación de circuitos impresos. Aquí, sin embargo, por ejemplo, en este switch o relay sí aparece su esquema para PCB, su encapsulado. Bien, continuamos buscando. Y aquí nos encontramos, son diferentes switch, nos encontramos con un modelo básico, que sería este sí que nos valdría, por ser más simple. Cliqueamos dos veces y ya tenemos los tres componentes que vamos a utilizar en nuestro circuito. Cerramos la ventana de librerías y ahora ya podemos pasar a insertar los tres componentes
en la hoja o la ventana de trabajo para después aprender cómo unirlos. Vamos a ver ahora lo simple que es llevar estos componentes a la ventana de edición. Simplemente seleccionando cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar con la batería. Seleccionamos la batería. Nos vamos a la zona de edición y en una parte vacía de esta damos un clic de ratón. Simplemente presionamos el botón de ratón una sola vez. Si lo presionáramos dos veces, aparecerían dos baterías, en este caso, o dos componentes. Si presionáramos tres veces o tres instancias de ese componente. Bien, una vez hecho esto, vamos a colocar el interruptor, el switch. Seleccionamos el switch y lo colocamos en una zona vacía. Ahí está. Ahora vamos a colocar la resistencia. Si vemos la resistencia en la ventana de zoom, vemos que está situada, que está colocada horizontalmente. Si nosotros queremos colocarla verticalmente, paralela a la batería. Para ello, para poder girar el dispositivo, para poder girar la resistencia y en general cualquier componente, girarlo, rotarlo o invertirlo, tenemos aquí una serie de opciones que nos van a permitir hacer esto. Tenemos en principio dos iconos que nos van a permitir girar en un sentido o en otro ese componente. Por ejemplo, si presionamos una vez, vemos como en la ventana de zoom la resistencia ha girado 90 grados. Si volvemos a darlo otra vez, otros 90 y así sucesivamente. El otro icono valdría para girar en sentido contrario. Si el dispositivo tuviera polaridad, es decir, si los dos terminales fueran distintos, entonces podríamos utilizar estas dos opciones que sirven para reflejar el componente, para hacer una reflexión tanto vertical como horizontal. Bien, una vez colocado la resistencia verticalmente, nos vamos con el ratón a una zona vacía de la ventana de edición y en este momento ya aparece la resistencia colocada. Vemos que en este caso queremos ampliar, hacer un zoom del circuito para verlo mejor, con lo cual si quiero digamos pues este circuito simple verlo mejor en pantalla, puedo utilizar la opción de zoom con un área determinada, me posiciono en una esquina y ahora sí que veríamos ya ampliado estos tres componentes. Vamos a imaginar ahora que no están colocados esos componentes a mi gusto. Es decir, quiero la resistencia R1, quiero acercarla un poquito más a la batería y el switch quiero bajarlo un poquito para hacer el circuito mejor presentado o más presentable. Para ello vamos a empezar a mover la resistencia. ¿Cómo se mueven los componentes? Para mover los componentes primero hay que seleccionarlos. Es decir, nos ponemos encima del componente, en este caso la resistencia, y con el botón contrario del ratón, con el botón contrario, hacemos un clic. Con lo cual, automáticamente ese componente se va a poner rojo. Eso quiere decir que ese componente está seleccionado. Entonces ahora con el botón normal del ratón, si presionamos sobre él, vemos que se vuelve de un color amarillo y las letras en color violeta. Esto significa que este componente está listo para mover. Si nosotros sin soltar el botón del ratón,
arrastramos el ratón, vemos cómo el componente se mueve se mueve por cualquier parte de la pantalla. Vamos a acercarlo un poquito a la batería. En cuanto tenemos la posición fijada, soltamos el botón del ratón y ahí está colocado la resistencia en esa posición. Ahora, para deseleccionar ese componente, es decir, para dejarlo fijo, para no trabajar más con él, hay que mover el cursor fuera del componente y con el botón contrario del ratón hacer un clic, ya digo, en cualquier parte vacía de esa zona de edición. En ese momento el componente estará deseleccionado. Ahora vamos a mover el interruptor. Nos situamos encima de él, cliqueamos con el botón contrario como antes, se vuelve rojo, presionamos el botón normal del ratón, lo mantenemos apretado, vemos con un símbolo amarillo, lo colocamos en la posición que deseemos, soltamos el botón y ahí queda perfectamente fijado ese componente. Para deseleccionar el switch, volvemos a ir a una zona vacía de esa ventana de trabajo y cliqueamos con el botón contrario y ahí tenemos el componente deseleccionado. Esto que puede parecer complicado o quizá un poco difícil, es relativamente sencillo y a veces pues cometemos equivocaciones y nos aparece el componente duplicado. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, sin querer, estoy por aquí y sin querer pues le doy al clic del ratón, automáticamente nos aparece el componente res, el que está seleccionado. Si estuviera seleccionado otro y sin querer, por alguna razón, se me escapa el dedo y hago un clic en cualquier parte del circuito, en cualquier parte de la pantalla, pues me aparece el interruptor. Entonces, digamos que esto es cuestión de práctica. Para borrar estos componentes erróneos, que no me interesan, simplemente los selecciono. Selecciono, de momento, uno a uno. Es decir, selecciono, me pongo encima de este componente, botón contrario, se pone en rojo, y ahora le doy otra vez al botón contrario, con lo cual desaparece. Vamos a la resistencia, a R2, nos ponemos encima, botón contrario, si le damos otra vez, desaparece. Cuando movíamos un componente, este solo podía situarse en determinados puntos de la pantalla. Es decir, al mover R1, vemos que la resistencia va directamente a estos puntos que forman la rejilla sobre la pantalla. Es decir, no podemos colocarlos en una situación intermedia, sino solamente a estos puntos. Esto se llama snap en Proteus y nos sirve para situar los componentes de una forma clara. En este caso tenemos habilitada, porque se habilita por defecto, en Tools tenemos lo que le llama Real Time Snap habilitado. Esto significa que por defecto todos los componentes que insertemos en la zona de edición, esos componentes
automáticamente se sitúan entre puntos de esa rejilla de trabajo. A unir, a cablear, a conexionar estos tres componentes. Para ello vamos a empezar uniendo o conexionando este terminal de la batería con este terminal del interruptor. Si ahora observamos, cuando nos acercamos al terminal, aparece una cruz encima, justo en la punta del cursor, indicándonos que está seleccionado ese terminal. Si ahora nosotros presionamos con el ratón, con el botón del ratón, el botón normal, y estiramos, o sea, si movemos el ratón, vemos cómo se estira como una especie de cable que nos permite llevarlo a cualquier parte de la zona de edición. En este caso nos interesa llevarlo al terminal del interruptor. Por lo tanto, lo llevamos hasta el terminal y en el momento en que aparezca de nuevo la cruz sobre el cursor, sobre la punta del cursor, podemos ya soltar el botón de ratón y automáticamente pues aparecerán estas dos terminales unidos. El cable en este caso está de color verde. Vamos ahora a unir, a conexionar el segundo terminal del interruptor con ese terminal de la resistencia. Hacemos lo mismo. El orden es lo mismo. Podríamos empezar por aquí, por ese terminal, o empezar por aquí. Vamos a empezar por este terminal del interruptor. Aparece la cruz, presionamos, nos movemos, llegamos hasta este terminal de la resistencia, soltamos, y al soltar, si vemos que si hemos soltado el botón del ratón y vemos que no se ha generado ese cable, cliqueamos con el botón normal y vemos como efectivamente ya automáticamente aparece el conexionado. Igualmente podríamos hacer lo mismo con estos dos terminales que quedan. Cruz, presionamos, llevamos a otro terminal, vemos la cruz, soltamos, cliqueamos, botón normal y aparece ya el otro cable, el cable conexionado final. Bien, ahora vamos a colocar un voltímetro continua DC en extremos de la resistencia para visualizar la caída de tensión en esta. Bien cuando el interruptor esté abierto o bien cuando el interruptor esté cerrado. Como vemos, al lado del interruptor hay dos flechitas que me permiten, haciendo clic en cada uno de esos circulitos, con flechita, cerrarlo o abrirlo. Ese voltímetro no es un instrumento, no es un componente del circuito. Por lo tanto, no va a estar en la librería de componentes, sino va a estar en la librería, por así decirlo, de elementos. Esa ventana de elementos, esa columna de iconos vertical a la que hacíamos referencia en el primer tutorial. Entonces nos vamos al icono de Virtual Instruments y vemos que aparte del osciloscopio, el analizador lógico, generador de señal, etcétera, tenemos el voltímetro en continua, DC, que vemos que no está colocado tal como lo queríamos colocar aquí en paralelo, sino que está horizontal. Entonces vamos a los iconos de rotación. Ahora lo tenemos perfectamente colocado, dispuesto. Cliqueamos en esta parte, por ejemplo, y ya nos aparece ese voltímetro. Ahora unimos los terminales en paralelo con la resistencia, con lo cual vemos, arrastramos
Y aquí a este punto no hace falta colocar un nodo, sino automáticamente ya ISIS coloca un nodo en ese punto, Hacemos lo propio con el otro terminal. Y ya tenemos el voltímetro colocado en paralelo con la resistencia. Vamos a simular el funcionamiento del circuito, para lo cual vamos a utilizar estos controles que tenemos abajo, que hacen referencia, que son controles del módulo VSM, el módulo de simulación que está, por así decirlo, oculto bajo el ISIS, bajo el módulo ISIS, y del que solamente tenemos percepción a través de estos controles de aquí abajo. Entonces, lo primero que hacemos es darle a play, presionamos sobre este icono y vemos que en este momento, aparte de encenderse el voltímetro, vemos cómo aparece un mensaje en verde que nos indica que la simulación está en marcha, está animándose, por así decirlo, el circuito. Proteus nos permite interactuar sobre la simulación en curso. Significa que yo puedo interactuar sobre el circuito. Y puedo interactuar a través de componentes que sean interactivos. En este caso, el componente que es interactivo más sencillo que tenemos es el interruptor. Entonces, presionamos sobre el circulito, como vemos en este momento, al estar el interruptor abierto, pues la caída de tensión en la resistencia, al no pasar intensidad, es de 0 voltios. Si cerramos el interruptor, vemos que automáticamente aparecen aquí 9 voltios, indicándonos que toda la tensión de la batería cae en la resistencia. Se supone, lógicamente, que el interruptor tiene una resistencia 0. Más adelante veremos cómo podemos utilizar interruptores o componentes en general que no tengan estas características ideales. Bien, he cambiado este interruptor por otro no ideal, sino más real, de tal manera que ahora sí este interruptor va a tener una pequeña resistencia y lo vamos a notar a la hora de simularlo. Es decir, hemos sustituido el interruptor que había antes ideal por uno ya real, que como vemos el símbolo y la apariencia es la misma. Bien, ahora lo que vamos a hacer es modificar los valores por defecto tanto de la resistencia como de la batería, es decir, los 9 voltios de la batería y los 10K de la resistencia por otros valores diferentes para aprender a modificar esos valores que vienen por defecto al insertar los componentes directamente en la librería. Para ello vamos a empezar por la resistencia. Lo primero que hacemos es seleccionar el componente, la resistencia en este caso, con el botón contrario del ratón, sobre el de rojo, y ahora sí que cliqueamos con el botón normal del ratón. Nos aparece un menú, una ventana, rotulada como Edit Component, edición de componente, en la que solo nos vamos a fijar, de momento, en la etiqueta Resistance, que es resistencia. Y aquí sí que vamos a cambiar el valor, borrando con el teclado, y ponemos 5, no hay que poner nada más, se supone que ya coge los 5 ohmios, la unidad. Damos OK y automáticamente aquí nos aparece el valor 5. Ahora, importante, siempre que hagamos esta operación hay que deseleccionar el componente, para lo cual nos vamos a una zona vacía de la ventana de edición, cliqueamos con el botón contrario del ratón y desapareció el color rojo, con lo cual ya no está seleccionada esa resistencia. Nos vamos a la batería, nos ponemos encima, botón contrario, se vuelve rojo, botón normal, nos aparece la ventana de edición de componente y quitamos estos 9 voltios y ponemos 10. No hace falta poner la V porque por defecto coge voltios.
Si quisiéramos poner milivoltios, pues habría que poner una M minúscula y una V, por ejemplo. Pero bueno, esto ya lo veremos en otro aistador más adelante. Vamos OK, deseleccionamos lo que es el componente y ya tenemos los nuevos valores que podemos comprobar simulando el circuito. Como vemos ahora, en este momento que le damos a simular, utilizamos los controles, vemos que hay 0 voltios de caída en la resistencia porque está abierto el interruptor. Si lo cerramos, vemos que ahora no caen en la resistencia 10 voltios, sino 9,98. El resto, la diferencia entre 10 y 9,98, pues caerían en esa resistencia del interruptor, esa resistencia interna que es muy pequeña, porque ya he dicho al principio que hemos colocado un interruptor más cercano a lo real, o sea, con una resistencia, que no el anterior, que era completamente ideal. Vamos a colocar ahora un amperímetro para medir la corriente de este circuito serie. Bien, para colocar un amperímetro, lógicamente hay que abrir el circuito, habrá que quitar esta conexión e insertar ese amperímetro en serie. Si nos damos cuenta, como la simulación está aún activa, está el circuito aún en simulación, y queremos editar, modificar algo en ese circuito, no vamos a poder. Es decir, si nos ponemos sobre un componente, sobre cualquier parte del circuito, está bloqueado, nos aparece un mensaje amarillo al lado de la barra de controles que nos indica que hay que parar la simulación para poder editar o modificar ese circuito. ¿Cómo se para la simulación? Pues simplemente con el control que está situado a la derecha de todo, con un círculo negro, pues presionamos sobre él, paramos la simulación, se apaga lógicamente el voltímetro y ahora sí que ya podemos colocar ese amperímetro. Es un amperímetro que también estará en la ventana de instrumentos y un amperímetro en continua, con lo cual ahí tenemos ese amperímetro dispuesto para insertar. Antes de insertarlo habrá que cortar el circuito, abrir el circuito, con lo cual, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues habrá que quitar este cable de conexión. Para quitarlo nos ponemos encima de él, lo seleccionamos con el botón contrario y ahora si presionamos otra vez el botón contrario, el cable desaparece. Esto es válido para borrar o quitar cualquier, no solamente cable, sino cualquier componente o elemento. Bien, entonces seleccionamos el amperímetro, lo colocamos. Bueno, vemos que no se ha colocado muy bien, con lo cual simplemente lo seleccionamos y con el botón normal del ratón lo movemos hasta donde queramos, posición que queramos. Cuando hemos encontrado la posición, soltamos, ahí queda perfectamente situado. Deseleccionamos ese componente y ahora pasamos a unir sus terminales. Bien, aquí ha habido, como vemos, no lo ha unido bien, entonces nos ponemos encima, borramos, volvemos a hacerlo, ahora sí, y ya está el amperímetro colocado en serie. Probamos el circuito simulándolo, la barra de controles, play, y aparece 2 amperios en el amperímetro, es decir, lógicamente sería aplicando la ley de Ohm, voltaje, intensidad es igual a voltaje, 10 partido por 5, que son los ohmios, serían 2 amperios. Ten en cuenta que el interruptor está cerrado. Si lo abrimos, pues aparece lógicamente 0 amperios, indicando que no hay corriente por el circuito. Alguno se podría preguntar si en este caso estos 2 amperios son 2 amperios justos.
Bueno, en realidad habría que considerar que hay dos resistencias en el circuito. La resistencia de 5 ohmios más la resistencia esta interna, que es muy pequeña. Pero claro, este amperímetro no tiene una precisión grande, con lo cual aproxima, y entonces esta resistencia tan pequeña en el interruptor no influye en el resultado. Es decir, que aquí se redondea a 2 amperios. Si tuviéramos un amperímetro con mayor precisión, pues no serían exactamente 2 amperios, sino que sería pues 1,9999, etcétera, ¿no? Unas puntos decimales. El problema es que, o la cuestión es que el amperímetro este no tiene una resolución, una precisión grande. Vamos a utilizar ahora una prueba de voltaje, es decir, vamos a utilizar un elemento que va a sustituir al voltímetro y que se llama prueba de voltaje, y es un elemento que está situado también en la barra de elementos. Aquí sería este voltaje de prueba, que vamos a tener con él más precisión que lo que es el voltímetro. Entonces colocamos ese elemento en cualquier parte del circuito, vemos que aparece una flecha y indica un signo de interrogación indicando que no está asignado esa punta de prueba, esa sonda, mejor dicho, no está asignado a ningún nodo concreto del circuito. Asignamos esa sonda, la asignamos a un nodo, uniendo simplemente, y vemos que esta sonda de voltaje está asignada a este nodo de aquí. Vamos a medir el voltaje que hay en ese nodo. Si le damos a simular, observamos que aparece 4,98004, es decir, que nos da la tensión de este punto, no entre 2 puntos como era el voltímetro, sino entre este punto solamente. Si queremos que nos dé un valor entre 2 puntos, habrá que poner una masa en el circuito que no la tiene. Por tanto, ¿cómo encontramos una masa? Pues nos vamos, que es un elemento, con lo cual nos vamos al icono del terminal, nos aparece ground o masa, la colocamos. Bueno, primero, lógicamente, hay que parar la simulación. Ahora sí la colocamos, unimos, ahora simulamos, y ahora sí que nos aparece el valor de tensión entre este punto y masa, que sería 9,98004, o sea, más precisión de lo que tiene el voltímetro. Quizá esta forma es una forma rápida de ver las tensiones en diferentes partes del circuito sin necesidad de recurrir a los voltímetros. De la misma forma, lo propongo como ejercicio para que practiquéis vosotros, es utilizar la sonda de corriente. Podéis con este mismo circuito intentar medir la corriente utilizando esta sonda. Y hasta aquí el tercer video tutorial de Proteus, en el que hemos visto los comienzos del aprendizaje del módulo ISIS. Hemos construido un circuito, hemos aprendido cómo insertar componentes, cómo unirlos, cómo borrarlos, cómo cambiar los valores que vienen por defecto, y en un primer circuito muy simple hemos utilizado una instrumentación básica para medir tanto voltajes como corrientes. En el próximo video tutorial profundizaremos en esto, pero ya construyendo un circuito un poquito más complicado, que tenga algún dispositivo electrónico, no propiamente eléctrico como ha sido este caso.